Muchas gracias al CPI y a los patrocinadores por esta invitación y el honor de poder compartir con la ministra y con Fabricio. Y yo voy a tratar de complementar un poco las visiones que se han visto acá, particularmente enfocándome en el rol de la infraestructura para promover la movilidad y la calidad de vida. Y lo primero es entender que en los últimos 30 años hemos cambiado dramáticamente como país. Hemos dejado atrás las necesidades cuantitativas y estamos empezando a acceder ahora a mayor bienestar y por lo tanto estamos empezando a preocuparnos de las demandas cualitativas, calidad de vida. Ya no es el acceso a la vivienda o el acceso a la educación, sino que es la calidad de la vivienda, la calidad de la educación, la calidad de vida. Y en ese sentido, además, las buenas noticias es que demográficamente nos estamos estabilizando, es muy difícil que superemos los 20 millones de habitantes y el país va a seguir prosperando, por lo tanto va a haber mayor espacio para estas demandas en la manera en que se pueda equiparar la cancha. Sin embargo, quedan tremendos desafíos por resolver. La primera es que esta foto de Santiago es bastante mentirosa, porque, no solo porque no está el Costanera Center, sino porque probablemente hoy día estamos más cerca de eso que de la foto después del temporal. Además, tenemos estreses crónicos que tienen que ver no solo con la contaminación ambiental, sino que las oportunidades que ofrece la ciudad no están disponibles para todos de igual forma. Y eso quedó en evidencia con la fallida implementación del Transantiago, donde hay ciudadanos que tienen que viajar 3 horas promedio al día para poder acceder a buenos trabajos desde sus hogares y no pueden elegir dónde viven. Además, hay una percepción de que es una ciudad violenta, pese a que Santiago es la capital con menos homicidios cada 10.000 habitantes en Latinoamérica, y también demandas por arte urbano, como vemos acá en las protestas de los estudiantes. Y aunque logremos niveles de desarrollo a los que aspiramos, vamos a estar siempre expuestos también a desastres puntuales. Esto es el resultado del terremoto del 2010 a 600 kilómetros del epicentro. Esto es autopista Vespucio Norte, después del 27F. Y finalmente vamos a tener que hacernos cargo también de los dolores de crecimiento. Esta concentración en políticas habitacionales que iban a la cantidad, más de 1,5 millones de familias salieron de los campamentos y accedieron a la propiedad de una vivienda, pero esas viviendas están mal localizadas, con bajos estándares y generan dinámicas de exclusión y segregación muy dramáticas que estamos ahora tratando de revertir. En ese contexto, ¿cómo se planificó el transporte en Santiago? ¿Hubo alguna vez una visión integral? Y ahí es importante destacar que sí lo hubo. En el año 58 se hace el primer plan de transporte metropolitano de Santiago, liderado por Juan Parroquia, Juan Honold, que determina una serie de obras que fueron clave en su momento. No solamente la avenida Kennedy y la avenida Norte-Sur, que fueron muy disruptivas también porque usaban el paradigma del siglo XX, de las autopistas urbanas. Pero lo más interesante es que ese plan vino acompañado no solo de infraestructura vial, sino que el primer plan de metro de Santiago. Y sería interesante comparar las nuevas líneas para ver la similitud que hay de ese plan de hace más de 70 años. Y el primer plan regulador metropolitano de Santiago, el PRIS del 60, que asociaba a esa infraestructura de transporte usos de suelo, intensidades urbanas, en una planificación integral. Y eso es lo que nos permitió tener un ancho de banda suficiente para que durante la segunda mitad del siglo XX la ciudad de Santiago soportara el crecimiento que tuvo. Desde ahí no se planificó más, hasta que en el retorno a la democracia el presidente Elwin encarga un estudio de necesidades de macroinfraestructura para la zona central de Chile para poder seguir creciendo al 7% sin perder competitividad. Y por otro lado, se hace un estudio de la necesidad de movilidad para Santiago, de manera de ver cómo podíamos también responder a esas necesidades de crecimiento en la infraestructura. Y esos dos estudios son los que dan origen al sistema de concesiones. Y aquí quiero hacer un homenaje al presidente Frey, que está hablando al lado, y a Carlos Cruz, que es uno de nuestros organizadores, porque planificar es humano, como dice mi profesor Gerald Caden, pero implementar es divino. Y pasar a la implementación de un sistema de concesiones que permitió traer más de 20.000 millones de dólares privados en infraestructura pública, que mejoró la movilidad a nivel regional, a nivel metropolitano en nuestro país, no solo con autopistas, aeropuertos, puertos, es algo que permitió que nuestro país focalizara los pocos recursos que tenía en aquellos proyectos que eran de mayor rentabilidad social y nos dimos un gran salto.
Y lo interesante es que no hemos vuelto a planificar estratégicamente el territorio. Y estamos ante un cambio de paradigma dramático, no solo porque somos un país que cuadruplicó su PIB, que redujo la pobreza del 40, la pobreza crítica a menos del 9, sino que además tenemos cambios tecnológicos que están cambiando los paradigmas de la movilidad, los paradigmas de la economía. Y nos estamos enfrentando a este animal, que es el San Raval del presidente Lagos, o la superciudad de Chile, como dice Alfonso Vergara, que acumula cerca de la mitad del PIB del país y cerca de la mitad de la población, y no estamos planificando estratégicamente este territorio. Y se presentan propuestas de trenes de alta velocidad, terceras pistas, pero ¿qué pasa con la infraestructura digital? ¿Qué pasa con los nuevos suburbios que empiezan a surgir en localidades como Curacaví? Y en ese intertanto, además, fuimos tremendamente innovadores. No solamente se trajo 20.000 millones de dólares de inversión privada, sino que además implementamos cosas que no se habían implementado nunca en el mundo. Hace más de 15 años que tenemos TAG, cerca del 90% o más de los vehículos en Santiago tienen TAG, lo que permite en forma muy barata implementar temas como tarificación por congestión, cosas que costaría mucho implementar si no tuviéramos este tipo de tecnología. Y aquí me perdonan mis colegas ingenieros en transporte, busistas, ciclistas, etcétera. El transporte y la movilidad es una ecuación integral. Y si bien el paradigma del automóvil va en retroceso y se está empezando a privilegiar la movilidad colectiva, la movilidad es una función de distancia y tiempo. Y en la medida en que se aumenta la oferta de movilidad, se benefician todos y el territorio se comprime, como pasa con estas isocronas que hicimos en el Observatorio de Ciudades de la Católica tiempo atrás, cuando vimos el efecto que tenían las autopistas urbanas en Santiago. El efecto positivo es que un comerciante que tenía su depósito de telas en Carrascal, antes se demoraba toda la mañana en llegar a Vitacura a entregar al kilo de telas en los cobres, gastando benzina, contaminando, y él inmediatamente triplica sus ingresos, puede hacer 3 veces ese viaje, aumenta su área de mercado y contamina menos porque va en quinta y la tarifa del peaje se la carga a sus compradores. Porque la movilidad no es solo de personas, también es de bienes y servicios. Y es urgente, aunque el automóvil es el paradigma del siglo XX y las autopistas van en retirada, es urgente cerrar el anillo Américo Vespucio. Por eso es importante el anuncio de Destrabarabo del ministro Fontaine ayer. Es necesario extender Costanera Central hasta La Florida y Puente Alto porque son las comunas donde más está creciendo el parque automotriz. Y ojo que esas autopistas son tarificadas. Por lo tanto, la paradoja de Mogridge, que inducen a mayor uso, la verdad es que la podemos regular con tarifa. Y la idea es que la gente tenga el auto y lo use cuando sea necesario, cuando no tenga alternativa o el fin de semana. Y se pueden diseñar bien. La experiencia de Costanera Norte indicó que uno puede tener el Festival de Jazz de Providencia arriba de una autopista con vehículos pasando a 100 km por hora. La experiencia de Costanera Norte también se dio cuenta que la ingeniería vial no era la solución más óptima si no había participación de los vecinos y se replantea que efectivamente puede ser un proyecto integral que incorpore el entorno y ponga al peatón y al transporte público en superficie y los autos abajo como se hizo en el Nuevo Estoril, que se revirtieron y se detuvieron las obras para rediseñarlas y hacerlas bien. Y si bien hubo algunos tramos donde no hubo esa colaboración y tampoco estaban los recursos y hemos perdido la relación con el río, en Vitacura y Lo Curro, no estoy hablando de La Pintana, esto no es un tema socioeconómico, claramente hemos aprendido las lecciones y hoy en día no se concibe una autopista urbana en ninguna comuna que no vaya soterrada. Y el mejor ejemplo de ello es que Acceso Sur en La Pintana, en Avenida La Serena, se hizo en trinchera cubierta. Y por eso es que AVO se está haciendo bien. Ahora, ese plan del 94 no solamente planteaba autopistas, planteaba extender la red de metro y planteaba además una mejora sustantiva al sistema de transporte público en superficie. Ese plan lo hizo Marcial Echenique. ¿Por qué? Porque el sistema de transporte público, si bien la partición modal era muy alta en pro del transporte público en Chile, era por un tema de ingresos, no por opción.
Y en la medida en que los ingresos iban aumentando de la población, empezó a reducirse el uso del autobús. Además, era un sistema, como dice la foto, que estaba fuera de control. Propiedad totalmente, ¿verdad?, pulverizada, microempresarios, cada uno tenía su micro, no había cómo fiscalizar los frenos, etc. En la guerra del boleto. Y cuando el presidente Lagos se pone firme y dice, este cartel, está bien que protesten, una empresa regulada puede dejar de prestar el servicio eventualmente, aunque sea un servicio crítico, pero ya bloquear y colapsar el funcionamiento de la ciudad era algo inaceptable. Entonces, era necesario, sí, una reforma al sistema de transporte, pero lamentablemente se pensó en un sistema teórico, y aquí quiero hacer un homenaje a Gloria Hood, porque este estudio que me tocó presentar a mí a 5 meses de la puesta en marcha del Transantiago, que me significó el bullying del ministro Espejo, estaba basado en un estudio que hizo Gloria y en otro estudio que había hecho Fundación Chile, que decían que no estaban las condiciones dadas para implementar el Transantiago sin tener la infraestructura, el sistema de pago y la campaña de educación. Y pese a la negativa de entender eso, se insistió en implementar lo que en palabras del ministro Cortázar ha sido la peor política pública jamás implementada desde el retorno a la democracia. Y lo peor de todo es que con un costo social enorme. Recuerden ustedes cuando empiezan a salir las personas a protestar, a tomarse la calle porque no están funcionando los servicios, el metro colapsa y en vez de ayudarlos y sacar los camiones militares para transportar a la gente, los reprimen. Y ahí es donde empieza el problema, la estigmatización, la promoción del vehículo cuando empiezan a aumentar los ingresos y los vehículos son cada vez más baratos. Y en un acto, yo creo, único en la historia de nuestro país, desde el punto de vista político, el Estado financia una campaña para reconocer los errores. Asterisco, sapo, culebra, espermio, no sé qué, un desastre. Hasta ahora ha sido un desastre, vamos a tratar de mejorar. O sea, reconocen que efectivamente la embarraron. Pero lamentablemente, y esto es un caso de estudio de captura regulatoria, como el Estado no cumplió con las condiciones mínimas para que los operadores funcionaran, finalmente el Estado queda amarrado de manos y los contratos hacen imposible que se le exija la calidad de servicio y tampoco, ¿verdad?, que se le exija que en cierta medida dejen de satisfacer sus demandas económicas y empezamos a subsidiar el déficit operacional y nos genera un agujero que hasta el día de hoy se han puesto más de 15.000 millones de dólares entre subsidios Espejo, etcétera, en tratar de salvar el Transantiago. Y el fracaso profundizó el problema. Por un lado, validó socialmente a Metro, lo que era muy bueno. Metro antes era un lujo, invitábamos a los gringos a pasear en Metro, podíamos pasar la lengua por el andén y no nos enfermábamos. Y ahora el Metro pasó a ser Massive Transit, hediondo, con ruido, con empujones, como es el metro de Londres, como es el metro de Nueva York, como tiene que ser un metro. Sin embargo, claramente estresó al sistema, lo hace poco resiliente si es que hay una falla y por eso celebro también el anuncio de nuevas líneas que van a empezar a darle más resiliencia al sistema. Y pese a los esfuerzos por tratar de promover modos más humanos de transporte con una red de ciclovías de más de 300 kilómetros, antes de que existieran los catálogos y los manuales de NACDO, el diálogo entre la Dirección de Tránsito y Dornato hacían difícil la gestión de las ciclovías. Incluso hoy, en Rancagua, el año pasado se inauguró esta ciclovía y una señora adulta mayor terminó con TEC porque abrió la puerta de su casa y pasó un ciclista y la pasó a llevar. O sea, todavía falta mucho por avanzar. Y creo que más que hacer grandes ciclovías que crucen toda la ciudad, como dice el alcalde de la Florida, él prefiere que haya una buena ciclovía que lleve a la estación de metro y haya una buena guardería. Porque finalmente la idea es promover la intermodalidad. Y como no avanzamos al mismo tiempo con las autopistas que con el transporte público, con metro y con un transporte más sostenible, el auto fue en consuelo. Y hoy no se venden 1.000 autos nuevos en Chile al día, se venden 1.160, según las cifras de marzo. Y la mitad de esos autos se quedan en Santiago. Estamos hablando de una cancha de fútbol, de espacio público, que empieza a ser ocupada por nuevos vehículos que entran a Santiago y nos salen 500 al día. Y empezamos a tener tráfico de día, de noche, resolvemos la rotonda y sigue teniendo taco. Y además el auto, como todos saben, ¿verdad?, se convierte en algo aspiracional.
incluso para comunicar sentimientos. Por favor, si conocen a esa persona, tapé la patente, díganle que no vuelva, porque hay un problema ahí de obsesión compulsiva. O una persona que ha participado en muchos talleres de design thinking por los post-it. Y este es el paisaje en la zona logística en torno al aeropuerto de Santiago. Este año se proyecta que se van a vender 420.000 vehículos nuevos en la región metropolitana, porque el transporte público no ha sido y no ha ido a la par con las necesidades de movilidad de los chilenos. Y el problema es que el espacio público es limitado. Nosotros no vamos a correr los edificios, no vamos a expropiar todas las calles. Y el poco espacio público que lo cedimos, como es el caso de Vivaceta, con la misma Costanera Norte que aumentó 30 hectáreas de áreas verdes, es feroz. Y por otro lado, independiente que la contaminación en Santiago hoy en día sea más asociada a las fuentes fijas, tampoco podemos seguir con este paisaje y con esta situación de salud. Y lo más grave es que la ciudadanía no sabe el peligro que significa seguir creyendo que tener auto es un derecho. Tener auto es un privilegio. Y el que paga, el que usa tiene que pagar. Y tiene que pagar el costo social que eso significa. Pero hay que darle una alternativa. Pero lamentablemente se está articulando todo un movimiento de gente que está alegando porque le están cobrando, que cree que es un exceso, cuando hay que no solamente financiar esas obras, sino que dar una calidad de servicio y de seguridad impecable, acorde con los contratos. Y que ojalá, además, se cobre más caro todavía para desincentivar el uso del vehículo. Y ahí es donde fue muy frustrante para nosotros, los miembros de la Comisión Pro Movilidad Urbana, hace 2 años atrás, cuando vemos que el Ejecutivo, el Ministerio de Economía, propone un proyecto de ley para dar gratuidad en los estacionamientos en los centros comerciales. O sea, en contra de todo lo que se está tratando de hacer, sobre pretexto de la protección del consumidor, se quería incentivar a que la gente fuera en automóvil particular a los lugares de mayor concentración de actividad en la ciudad. Claramente ahí hay tropiezos que tenemos que ir resolviendo. Las prioridades cambiaron. Y lo interesante es que en estos 30 años, esta idea de que Santiago estaba concentrado todos los altos ingresos en el sector nororiente, comienza a cambiar en parte gracias a buena inversión en transporte, no solo las autopistas, sino que también las nuevas líneas de metro. Se abre esta cuña de altos ingresos, empiezan a aparecer nuevos barrios altos, en La Florida, en Puente Alto, en San Bernardo, siguiendo el eje San Miguel, Maipú, hoy en día, ¿verdad?, Huechuraba, Quilicura, Colina. Y empieza a ser una ciudad más mixta. Según proyecciones de Adimark, al 2025, 2030, la mitad de la población de Santiago va a ser de clase media alta. Por lo tanto, las demandas van a ser enormes y por otro lado surgen tremendos desafíos en esas zonas que siguen amarillas de bajos ingresos donde no hay actividad. Pedro Aguirre Cerda, San Joaquín, Cerro Navia y otras que gracias a las autopistas urbanas aparecieron en el mapa y hoy la llevan. Incluso ya no la llevan porque el alcalde encuentra que la lleva es un poco peyorativo y lo sacó. Y Renca dejó de ser una comuna de logística, de poblaciones y agrícola, a ser una comuna de clase media que está además actualizando su plan regulador para tener vivienda en altura. Y lo más hermoso es que en este transecto, pese a todos los errores, surgió un nuevo ciudadano, más informado, más activo, más articulado, y que ahora exige, en vez de agradecer la infraestructura. Recuerden a la alcaldesa de Providencia, Josefa Errázuriz, cuando con fondos municipales comienza a exigir estación de metro en Eliodoro Yáñez, aunque técnicamente no alcanzaban a frenar, hizo movilizaciones. O lo que está pasando ahora con el teleférico Bicentenario, un proyecto limpio, de energía limpia, que va a descongestionar una zona que está saturada y que además va a permitir cerrar en transporte público una conectividad que por la existencia del salto de más de 150 metros de altura que tenemos entre Providencia y Huechuraba, el metro no puede bajar, dice, no quiero una estación acá porque se me va a llenar de gente extraña y ya está demasiado reventado este barrio, un proyecto que ya está adjudicado y tomado razón en Contraloría. Entonces empieza a ser mucho más complejo el escenario, pero también evolucionamos. De la rabia y la protesta, como las corridas en bicicleta de los primeros martes de los furiosos ciclistas, a los happy ciclistas y otras organizaciones, New Indie, etcétera, que organizaron y empezaron a articular lo que fue el movimiento Mapocho Pedaleable.
Empiezan a surgir nuevos colectivos urbanos que celebran el valor de la vida urbana, hecho en Casa Fest, que te empiezan a dar nuevas lecturas de tu ciudad, más amable, más amigable. Y también colectivos que empiezan a usar urbanismo táctico para prototipear soluciones que después pueden ser permanentes. Nosotros nos tocó como Facultad de Arquitectura colaborar con la Municipalidad de Santiago cuando se cierra San Diego Bandera para iniciar la construcción del metro hace 4 años. ¿Qué es lo que pasó? Inmediatamente se llenó de autos estacionados. Y nos pusimos de acuerdo con la ONG Ciudad Emergente, 160 alumnos de arquitectura, y llegamos un día antes que los autos e hicimos una ocuplaza. Y fuimos prototipeando cómo poder tener un espacio público mientras se construía metro y estaba cerrado el Paso Bandera, para que los locatarios de libros usados pudieran tener un lugar donde pudieran leer los libros, las personas que los compran, para que los muchachos del Instituto Nacional puedan hacerse la cimarra. Y estuvo durante 3 meses y fue validando la idea que después se probó con Paseo Bandera, porque se hizo un prototipeo rápido. Y además están surgiendo nuevos liderazgos transversales. Esta foto a mí me gusta porque independiente de la exintendenta o exalcaldesa, exministro, exintendente, actual alcalde de Santiago, están adhiriendo a estos valores. Y vemos cómo la nueva intendenta hace suyo, también soy testigo, hace suyo ciertas ideas de ciudad mucho más amable. Eventualmente hay que revisar algunos proyectos. Y además que hay un compromiso de estas nuevas autoridades que realmente están en terreno y de cierta continuidad, independiente del sector político. Y aquí vemos al alcalde Alessandri de incógnito recogiendo la basura para conocer en terreno lo que está pasando. Y los paradigmas están cambiando. Las autoridades, y aquí celebro las agallas de la ministra Hood, dicen: no vamos a comprometer un Transantiago en 10 años más con las condiciones de ahora porque la tecnología va a cambiar. Y ya se anuncia que se van a introducir 200 buses eléctricos. Además se anuncia y se compromete en un discurso presidencial, en una cuenta presidencial, que se va a extender el metro con 2 nuevas líneas y con la extensión de una línea hasta lugares periféricos que están desconectados de la ciudad. Y esto además viene acompañado de un cambio cultural. Los santiaguinos están empezando a darse cuenta que el costo de moverse en 2 toneladas de fierro humeante es altísimo. Y miren ustedes cómo ha cambiado la publicidad inmobiliaria en estos 30 años. A la izquierda, 1993, te compro departamento y te regalo un auto, vivienda y decoración. 2018, gran ubicación, excelente conectividad, bicicleta y moño y barba. O sea, el urbanita, la aspiración, el ideal de vida urbana, miren cómo cambió. Ese Daewoo, la verdad es que, bueno. Y eso es recién la punta del iceberg de una transformación gigantesca que va a venir no solo por la economía circular, no solo por las nuevas tecnologías, sino que por la ciudad compartida. Hoy ya estamos compartiendo las bicicletas con 3 sistemas que están funcionando en paralelo. Estamos empezando a compartir los autos y ahí hay un desafío legislativo porque resulta que nuestros parlamentarios todavía no han sido capaces de legislar con las plataformas móviles de uso de auto compartido. Uber tiene más de 70.000 conductores, más de 1,5 millones de usuarios en Chile y todavía es alegal y todavía se quiere taxiar a estas plataformas en lugar de uberear a los antiguos taxis. Y el futuro va completamente hacia el vehículo compartido. Y así como la gente ya no compra más películas, sino que se suscribe a Netflix, las empresas automotrices están empezando a preparar sus modelos de negocios para que uno tenga, con la conducción autónoma y las nuevas plataformas, uno se suscriba a una marca de vehículos y, como dice la Gloria, elige si se va en un mix de transporte público o en un vehículo que va a llegar a tu casa, te va a llegar a tu destino y después va a llevar a otra persona, a otra persona, a otra persona. Compartido y eléctrico. Y ya en nuestra ciudad está empezando a implementarse este cambio de paradigma. Y aquí quiero celebrar el plan integral de movilidad de la Comuna de Santiago, donde con mucha valentía, en una comuna que tiene muy buena oferta de transporte público, se empiezan a eliminar estacionamientos en superficie, se le empieza a quitar espacio a los vehículos y se empieza a humanizar la ciudad. Y el resultado ha sido espectacular. ¿Para qué hablar de
lo que fue el Paseo Bandera. Este es el Paseo Bandera el año 2006, poco antes de que entrara en operación Transantiago, por eso el bus está tan lindo. Esto es la misma foto hoy. ¿Qué ciudad preferimos? ¿Una ciudad memorable donde te puedes sacar una selfie o una ciudad sucia, apretada, congestionada? Esto es otra imagen del centro el año 2015 y el año 2016. Cómo se va privilegiando el espacio colectivo, el transporte colectivo, y aquellos que tienen la obligación o la necesidad de ir en auto al centro de Santiago van a tener que pagar más caro el estacionamiento, van a tener que, ojalá, algún día pagar tarifa de congestión. Y esta cosa de las nuevas tecnologías, además, va a cambiar completamente la relación entre regulador, operador y ciudadano. Este es un mapa de los tuiteos en Santiago del 2015, 2014, que me dio la gente de IBM tiempo atrás. Y miren la densidad en Vitacura Las Condes, equivalente a la de Puente Alto o Maipú. Y actualizada hoy, incluso se da mucho más actividad de redes sociales, porque las plataformas móviles hoy en día y estos sensores que llevamos nosotros en nuestro bolsillo son muy ubicuos, gracias a la competencia que se ha generado. Hoy en día la brecha digital no es económica, es etaria. Mi papá todavía no puede mandar un WhatsApp, pero hoy en día hay aplicaciones como Recicla PP, que tiene a los recolectores de base, a los cartoneros organizados para poder distribuirse el territorio y recoger el cartón. Cartoneros usando aplicaciones. Y esto es lo más bonito, que lo muestro siempre, y los que me conocen me van a pedir perdón, o sea, les voy a pedir perdón porque creo que esto muestra el nuevo paradigma también. Dani Zapata: oye, amigos de Transantiago, por favor, pero en verdad, mejoren la frecuencia de la 345 a Vitacura. 2 días la micro repleta queda en Pana. Y le contesta a Transantiago: Dani, la 245 va a Quilicura, no va a Vitacura. Y Dani dice: ups, la 435 de Quilicura a Vitacura. Y Transantiago, el operador, el regulador, le contesta en 2 minutos: Dani, lo supusimos, carita feliz. Se acerca un bus en este momento, el ZN 5300, le avisaremos al SAS Express, operador privado, para que vea la frecuencia, guiño. Y Dani contesta: Transantiago, ya voy en la micro, relación ciudadano, Estado, operador en tiempo real. Pero en verdad, Alsacia, hagan algo. La micro pasa repleta, cada hora, carita de frustración. ¿Creemos que termina esta historia ahí? No, contesta Alsacia. Transantiago, Dani, gracias. Vamos a ver qué sucede en el punto. Saludos. Y Transantiago dice: vale, Dani, que llegues bien. Saludos. Y ahí recién aparece la mejor amiga de la Dani, que dice: Dani, ¿sucede algo? ¿Estás bien? O sea, esta inmediatez de soluciones, esta horizontalidad, esta equidad que nos está entregando las nuevas tecnologías es enorme y no hemos todavía entendido el potencial que tienen. Y quiero decir algo más: ¿por qué sigo a Dani Zapata? Y anoten su dirección, ella es una activista discapacitada, anda en silla de ruedas. Y no apareció ese tema acá. O sea, claramente el sistema está empezando también a funcionar en ese sentido. Para ir terminando entonces, ¿cómo debiera ser la aproximación a un transporte y movilidad inteligente del siglo XXI en una ciudad que todavía tiene que complementar su infraestructura de ladrillos y cemento y por otro lado empezar a adherir a estos nuevos paradigmas? Primero, aumentar y mejorar la oferta de infraestructura vial. Tenemos que completar la red de autopistas, porque no solamente las personas se mueven, también se mueven los bienes y los servicios, y no puede ser que el sector oriente de Santiago, desde Puente Alto hasta Quilicura o Lampa, solamente tenga una vía que lo atraviese completo y no tenga estándar de autopista, que es Américo Vespucio, porque Avenida Manquehue termina en Bilbao, Padre Hurtado es una carrera de obstáculos y no hay oferta de movilidad y va a colapsar. Pero que sea tarificada y que haya transporte público de calidad, metro dentro del límite urbano, trenes de cercanía. Por aquí está el caballero del tren ANOS, un aplauso para él y su equipo porque realmente ha probado ser un éxito y ha tenido mucho más ridership que lo que jamás se estimó. Tenemos que avanzar en el tren a Melipilla, Talagante, tenemos que avanzar en el tren a Lampa y obviamente buses y ciclovías en aquellos corredores complementarios, pero que trabajen en base intermodal y no pretender hacer una ciclovía de 40 kilómetros que nadie va a usar. 2, diversificar la demanda.
hacia modos y horarios más eficientes. No puede ser que sigamos teniendo el ingreso a los colegios de enseñanza media y a las universidades a la misma hora que la básica y a la misma hora que es la hora punta porque el sistema no da. ¿Qué cuesta que las universidades entren más temprano o más tarde? Hacer mayor integración tarifaria y modal. Y tercero, gestión de tráfico. Optimizar el uso de la red vial existente, aplicar tarificación por congestión, y ya hemos visto la eficiencia que tienen sistemas como Waze, que optimizan la red existente en tiempo real. Tal vez no vamos a necesitar construir más calles, sobre todo cuando los autos sean autónomos, se van a poner de acuerdo. No va a haber más ese caballero que cruza en amarilla y queda bloqueando el cruce, porque los autos se van a poner de acuerdo y van a pasar todos. Y que cada peso o dólar que se invierta apueste a crear valor compartido, que no solamente sea para resolver la clotoide del enlace, para que entre en la velocidad de diseño del manual de carreteras, sino que también genere espacio público de calidad, genere oportunidades de integración, porque los beneficios de la infraestructura son muy dispersos, pero los impactos son muy directos en las comunidades y con buen diseño se puede hacer. Crear valor compartido como innovando, cambiando el paradigma e invirtiendo los procesos, integrando necesidades y oportunidades simbióticas y vinculándonos, participación ex ante, que agregue valor y cumplir con los compromisos, como se está haciendo ahora con las comunidades de Vitacura y Las Condes respecto a un compromiso que se asumió con el parque, porque no es necesario a esas alturas tener un corredor de buses. No sigan insistiendo en eso, no es necesario, porque los buses van a terminar en un callejón sin salida en el río, porque la autopista sigue por abajo y los buses intercomunales van a tener que seguir por abajo. No es exclusión social, como se pretende plantear por qué Vitacura se opone a tener un corredor BRT en el parque. Y si lo hacemos, vamos a ganar demasiado, porque el espacio colectivo genera valor compartido. Por eso yo tengo mis reparos también respecto a la nueva Alameda Providencia, porque no podemos tener un corredor BRT en el único lugar de conmemoración que tenemos en nuestra ciudad y de manifestación cívica. Y por otro lado, la inversión en ciudad no es un gasto, es un atajo hacia la equidad. Es cosa de ver lo que ha pasado en el Parque La Bandera, que ya tiene más de 30 años, que es tan lindo como el Parque Bicentenario que está acá al lado y lo cuidan igual de bien. Cómo la gente en la medida que se activa el espacio público le pierden el temor al otro y salen más de 1 millón de personas a encontrarse con una pequeña gigante. Y cómo incluso en guetos de pobreza, como esos que mostraba yo al inicio de la presentación, hoy en día se está revirtiendo con inversión pública, como el Parque Juan Pablo II en Bajos de Mena, que además es el primer parque diseñado con accesibilidad universal, donde los juegos pueden ser usados por todos. Si podemos, y además debemos, si detectamos a tiempo y respondemos a estas tendencias, si logramos innovar para que la infraestructura y la movilidad creen valor compartido, vamos a poder vivir en ciudades más sustentables, más equitativas, más resilientes, más eficientes, más humanas y, por qué no decirlo también, más agradecidas. Muchas gracias.